¿Crees que eres duro? Intenta sobrevivir una hora en una mazmorra medieval. Sin luz solar, sin piedad, solo ratas, podredumbre y dispositivos de tortura diseñados para romperte el cuerpo y el alma. Olvídate de las películas. Esto no era un tiempo muerto con paredes de piedra. Era una pesadilla de la que no podías despertar. Y la mayoría no vivía para contarlo. Piensa en su primer paso en una mazmorra medieval. Acabas de ser acusado de un crimen, o quizá ni siquiera de eso. Tal vez enfureciste al noble equivocado, o tu pueblo murmuraba que hablabas con demasiada libertad. Te arrastran por una fortaleza, te atan las manos y te obligan a bajar por una escalera de piedra en espiral. A cada paso, la luz del mundo exterior desaparece. Lo único que hay delante es oscuridad, solo interrumpida por el parpadeo de una antorcha sostenida por el guardia que te escolta. Cuanto más te adentras, más opresivo se vuelve el aire. No es solo frío, es pesado, espeso, húmedo y putrefacto. Las paredes sudan humedad. El aire huele a antiguo, como una tumba que nunca debió reabrirse. Te conducen por un pasillo estrecho, donde los techos son bajos y el camino te obliga a agacharte y girar. La propia arquitectura parece haber sido diseñada no solo para confinar, sino para intimidar. De repente, oyes algo, un gemido grave, un grito lejano. Tal vez sea humano, tal vez no. Cuanto más avanzas, más te engaña la mente. Has entrado en un mundo construido para aplastar el espíritu. Las celdas son toscos agujeros excavados en la piedra, algunos con barrotes de hierro, otros simplemente oscuros pozos en el suelo. Y una vez que la pesada puerta se cierra tras de ti, la realidad se impone. No estás destinado a ser rescatado. No estás destinado a ser recordado. En cuanto entras, tus sentidos se ven asaltados, no por el dolor, sino por el hedor. Te golpea como un muro. Se te humedecen los ojos y se te revuelve el estómago. Huele a una mezcla de carne podrida, desechos humanos, moho y algo peor, algo metálico y agrio, como sangre seca. El calabozo carece de desagüe, de circulación de aire y, desde luego, de higiene. A menudo se deja que los presos hagan sus necesidades donde están sentados. Algunos permanecen encadenados durante días, semanas e incluso meses. El suelo está cubierto de mugre y los charcos de agua estancada brillan con extraños colores. Las enfermedades proliferan. Las ratas corretean libremente, gordas y audaces por alimentarse de las sobras de la miseria. Los piojos se arrastran por la ropa de cama, si tienes la suerte de tener alguna, y las heridas abiertas son caldo de cultivo de infecciones. La comida, si se da, suele consistir en unos bocados de pan mohoso y un vaso de agua sucia. Si estás enfermo, te ignoran. Si estás herido, se te pudre. El olor a descomposición no se limita a los animales. Muchos presos mueren y no son trasladados de inmediato. En algunos casos, puedes estar encadenado en el mismo espacio que un cadáver y te dejan pudrirte junto a él mientras aún respiras. El aire está tan cargado de humedad y suciedad que respirar es como tragar una enfermedad. En menos de una hora, empiezas a sentirte mareado. El estómago se rebela. Aparecen las náuseas. El cuerpo humano no está hecho para esto. Desde luego, no uno acostumbrado a la higiene y el confort modernos. Y en ese momento, se hace evidente. Este lugar no solo está destinado a contenerte, está hecho para borrarte. Al contrario de lo que vemos en las películas, la tortura medieval no siempre consistía en palizas constantes o en una violencia dramática y ruidosa. A menudo era silenciosa, metódica, psicológica.
La tortura física era simplemente una herramienta de un arsenal mucho más oscuro. En el momento en que te quedas solo en tu celda, comienza otro tipo de tormento. Te privan de luz. Algunas celdas no tienen ventanas. No sabes si es de día o de noche. Pierdes la noción del tiempo. Los minutos parecen horas. Las horas parecen días. El silencio se vuelve ensordecedor, solo roto por el gemido ocasional de otro preso, o, peor aún, por un grito que atraviesa las paredes y te recuerda que se acerca tu turno. La falta de sueño es un arma. Los guardias vienen a intervalos extraños para sacudir los barrotes o echarte agua fría. Nunca descansas. El hambre te araña el vientre y la sed te seca la boca hasta la locura. Cuando por fin llega el torturador, puede que te encuentres suplicando por él, porque al menos es algo real, algo que detenga el aislamiento. Las herramientas en sí eran una pesadilla. El potro, que estiraba lentamente el cuerpo hasta dislocar las articulaciones y desgarrar los miembros. El estrapado, en el que te ataban las manos a la espalda y te izaban en el aire, para dejarte caer de repente, arrancándote los hombros de sus órbitas. La doncella de hierro. La pera de la angustia. La rueda. Cada dispositivo fue diseñado para el máximo dolor y el máximo miedo. Pero más que el dolor, buscaban tu alma. Confesión, traición, locura. Esos eran sus objetivos. Y aquí está la verdad más oscura. Muchas víctimas no fueron torturadas por lo que hicieron, sino por lo que eran. Los pobres, los impotentes, los acusados, la culpabilidad o la inocencia no importaban. El calabozo existía al margen de la justicia. Ya no eras una persona, eras un cuerpo para romper, una mente por desentrañar, un ejemplo que dar. No estás solo en el calabozo, y eso no es un consuelo. La soledad es aterradora, sí, pero compartir tu espacio en una mazmorra medieval es algo mucho peor. En algunos casos, estás encadenado en una habitación no más grande que un armario, pero incluso en las celdas más grandes, pensadas para albergar a varios prisioneros, las condiciones son horribles. No hay camas, ni espacio personal, ni intimidad. Estás tumbado en el mismo suelo de piedra que otros enfermos, hambrientos, delirantes o moribundos. Algunos gritan toda la noche. Otros gimen suavemente, sin cesar, con la mente ya rota. Respiras el mismo aire viciado. Sientes su calor en la oscuridad, apretado contra ti en el frío. Y lo que es peor, puedes oler su podredumbre cuando se produce la gangrena o las heridas supuran. Puedes oír el traqueteo de sus pechos al toser enfermedades que pronto te alcanzarán a ti. Luego están las ratas. No son las criaturas tímidas que imaginamos hoy. Son audaces, agresivas y han aprendido a comer de todo, carne incluida. Mordisquean la ropa, roban restos de comida si te los tiran y recorren tu cuerpo mientras intentas dormir, royendo los dedos de las manos o los pies si la infección o la congelación ya han comenzado. Los piojos infestan el pelo y la ropa. Las pulgas excavan en tu piel. Cada picor se convierte en una herida, y cada herida en una amenaza para tu vida. Incluso el más pequeño rasguño puede matarte aquí. Tus compañeros de prisión no son tus aliados. Muchos se han vuelto locos. Susurran para sí mismos, gritan a figuras invisibles o miran fijamente a la oscuridad, sin reaccionar. Otros se han vuelto violentos. Cuando se arroja comida a la celda, no se comparte, solo se lucha. La debilidad te convierte en objetivo. Si te derrumbas, si te duermes, si muestras miedo,
Alguien más fuerte puede quitarte lo poco que tienes, tus zapatos, el agua, incluso tu lugar junto a la pared, donde la humedad no gotea directamente sobre tu cara desde el techo. Y hay algo peor que todo esto, el sonido de alguien muriendo. No sucede rápidamente, es prolongado. Respiración dificultosa, sollozos incontrolados, estallidos repentinos de pánico cuando su cuerpo les falla. A veces, suplican, no solo por agua o comida, sino por la muerte. Y cuando finalmente se callan, te das cuenta de que su cuerpo probablemente permanecerá a tu lado durante días, tal vez semanas. A los guardias no les importa, nadie lo comprueba. El cadáver es solo otra cosa que soportar. Esta es la parte del calabozo que la mayoría olvida, la decadencia mental. No viene solo del aislamiento, sino de presenciar en qué se convierten los demás, de oler la muerte día tras día, de oír llantos en la oscuridad y saber que no vienen de ti. Todavía, es ver a otras personas quebrarse y darse cuenta de que es solo cuestión de tiempo que tú también lo hagas. Puede que sobrevivas a la primera hora, pero después de eso, no es solo su cuerpo en riesgo, es tu mente. Y una vez que se va, la mazmorra ha hecho exactamente lo que fue diseñado para hacer. La misericordia no existía en el calabozo, no en la forma en que la entendemos hoy. En el mundo medieval, la clemencia no era un derecho, sino un privilegio escaso y a menudo político, concedido por quienes detentaban el poder y, por lo general, solo cuando servía a un fin mayor. Si te encerraban en una mazmorra, la misericordia ya te había abandonado. El sistema no estaba hecho para la justicia, sino para el control. El noble que ordenó tu encarcelamiento no necesitaba pruebas. El obispo que sancionó tu tortura no necesitaba culpables. Un rumor, un rencor o una acusación susurrada bastaban para sellar tu destino. Y una vez dentro, no había apelación. No había segunda oportunidad. Nadie venía a ayudarte. El concepto de inocencia carecía de sentido. La confesión era el objetivo y la obtendrían por cualquier medio. Si confesabas bajo tortura, era visto como prueba de culpabilidad. Si no confesabas, la tortura continuaba. En algunos casos, negarse a confesar se consideraba aún más sospechoso, una señal de que ocultabas algo más profundo, algo más oscuro. Y así, el dolor se intensificaba. Las técnicas se volvían más brutales. No te dejaban dormir ni comer durante más tiempo. Podían traer a tu familia, amenazar a tus hijos o acusar a tus amigos. No solo te aislaban, sino que te convertían en un arma contra ti mismo y tus seres queridos. La ejecución no siempre era el final. A veces, era la única salida. La muerte podía ser una liberación del tormento sin fin, una última misericordia que tenías que ganarte a base de sufrimiento. Otros no tenían tanta suerte. Se les mutilaba la lengua, se les extirpaban los dedos o se les dislocaban los huesos para siempre. El objetivo no era solo el castigo, era la humillación, la deshumanización, ser marcados como advertencia para otros, y los que sobrevivían rara vez volvían a una vida normal. Quedaban marcados, no solo físicamente, sino espiritualmente. Se les consideraba malditos, rechazados, atormentados por lo que habían sufrido. Algunos enloquecían y vagaban por las ciudades como cáscaras rotas. Otros se retiraron por completo, consumidos por el miedo a volver a ser capturados. Incluso los que creían en la justicia, que se aferraban a la religión o a la ley, encontraban poco refugio en el calabozo. La iglesia tenía sus propias prisiones.
La Inquisición, por ejemplo, era tristemente célebre por sus juicios secretos y sus métodos brutales. Los herejes eran torturados no solo para castigarlos, sino para redimirlos. El dolor era visto como purificador. Se creía que el alma podía salvarse a través del sufrimiento físico. Esta retorcida teología justificaba actos atroces y dejaba a los prisioneros con una elección imposible: negar sus creencias y vivir, o permanecer fieles y ser destruidos. Los guardias no eran salvadores, eran ejecutores. Algunos eran crueles, otros indiferentes, pero ni siquiera el más simpático se arriesgaba a ayudarte. Hablar podía significar perder su trabajo o acabar en la celda contigua a la tuya. La corrupción era rampante. Los sobornos podían comprarte un vaso de agua o unos bocados más de comida, pero nunca la libertad. El sistema era demasiado poderoso, demasiado corrupto, demasiado indiferente a tus gritos. Y luego estaban los olvidados. No todo el mundo en una mazmorra tenía un juicio. Algunos simplemente estaban perdidos en el sistema, encerrados durante meses, años, a veces para siempre, sin registro, sin nombre. Solo un cuerpo que una vez tuvo una vida, una familia, un propósito, y luego se desvaneció entre los muros de piedra de la prisión. Se convertían en fantasmas de carne y hueso. Sus historias nunca se contaban. Su sufrimiento nunca se reconocía. Esta era la realidad del calabozo medieval. No era una celda de detención. No era temporal. Era una condena, una lenta desintegración de tu humanidad. Y cuando pedías clemencia, no te la concedían, no porque no te oyeran, sino porque tu sufrimiento era el objetivo. El dolor no fue un accidente, era el objetivo.